¡Yay! ¡Estamos corriendo! Adherencias, tendinitis, distensión, que creo que es básicamente un desgarre leve. Fácilmente este ha sido el tiempo más oscuro en mi vida, en toda mi vida. Les cuento que después de haber llorado todo lo que tenía que llorar en la semana 17 y haberme desesperado como me desesperé, decidí que voy a cambiar de estrategia de hoy en adelante. Durante este tiempo yo me he enfocado mucho en la guía que me dieron para la fisioterapia, en las líneas de tiempo que el cirujano me dio para ver cuándo voy a cumplir cada una de las cosas más grandes que tendrían que pasar. Cuando esa cosa no se ha dado, me ha golpeado muy duro en la motivación, en la parte mental. He pensado, bueno, si no corro en el mes 3, hay algo malo en mí. Aprendiendo que he tenido algunas decepciones durante este tiempo y que las cosas han ido un poco más despacio de lo que las líneas de tiempo me habían explicado, he decidido que ahora simplemente voy a tomar las cosas como vengan. No quiero saber en qué mes voy a saltar, no quiero saber qué debería estar haciendo en el mes 6, qué debería estar haciendo en el mes 5, simplemente quiero tomar las cosas como son y de esa manera si algo pasa y me sorprende, chévere. Y si no pasa, no me voy a decepcionar como me he estado decepcionando hasta ahora. Y no es solo decepción, como les digo, es preocupación y miedo, porque cuando algo no va con la línea estándar de tiempo, uno dice, chuta, ¿será que yo soy el problema? ¿Será que algo está mal conmigo? ¿Algo está saliendo mal en la recuperación? Y uno se empieza a desesperar. Así que decidí que no quiero saber nada. Que pase lo que tenga que pasar. Y pues obviamente teniendo buenas energías y siguiendo a pie de la letra todo lo que me estén diciendo mi equipo médico, seguiremos adelante y vamos a ver cómo va esta semana. Todavía tengo dolor en la cadera. Tengo dolor que es definitivamente mucho menor que la semana pasada, pero todavía está ahí. Y una cosa que fue muy interesante fue que hoy día leí en mi grupo de Facebook a una persona que estaba preguntando si es normal tener dolor tipo el dolor que uno tuvo antes de ir a la cirugía a los 3 meses después de la operación. Y un montón de gente le respondió diciendo que sí, que ellos tuvieron los mismos síntomas. Hubo gente que dijo que el mes 3 y el mes 4 les volvió el dolor y que recién para el mes 6 empezaron a sentirse mejor. Un montón de diferentes perspectivas que me hicieron sentir mucho más tranquila y dije, wow, esto no es anormal. Hay gente que está pasando por lo mismo que yo estoy pasando y eso no tienen idea del valor que tiene. Es una cosa loca, o sea, yo creo que aquí es una manera de distribuir la carga. Ya no me siento tan preocupada porque sé que otra gente está pasando por lo mismo, entonces probablemente es algo normal que sucede en este momento. No puedo recalcar el valor que tiene el tener a alguien que ha pasado por esto contándole o acompañándole durante la jornada de uno. Llámese grupo de Facebook, llámese videos como estos. O sea, la razón por la que yo hago todos estos videos es justamente para que la persona que me esté viendo, que esté pasando por algo parecido, se dé cuenta que no está solo. Porque hay cosas que uno cree que solo le están pasando a uno, pero resulta que a todos les están pasando. Lo que me sigue pasando es que cuando camino siento el dolor de la cadera. Entonces mi fisioterapista me recomendó que podemos empezar a estirar los músculos de la cadera con un ejercicio súper raro, que es que estoy acostada en una banca para hacer ejercicio. La pierna que no se estira viene al pecho de uno y la otra pierna que se va a estirar se queda como atrancada en una de las patas de la banca y así uno se estira y le da un estiramiento impresionante. Muy recomendado el ejercicio. Lo hago 2 veces por 1 minuto cada vez con cada pierna, 1 o 2 veces al día. Además de eso, siento que los glúteos también me están molestando un poco. El glúteo derecho especialmente siento dolor cuando estoy caminando y también he sentido dolor en la cadera izquierda. Lo sentí una vez manejando y lo he sentido después de hacer fisioterapia. Y la manera en la que vino el progreso esta semana fue de la siguiente manera. Cuando tuve la primera sesión de esta semana de fisioterapia, mi terapista me dijo, la próxima corremos en la caminadora. Y yo le dije, ve, no quiero saber más. No quiero que me digas qué va a pasar, no quiero que me digas cuándo va a pasar. Sorpréndeme. No quiero seguirme ilusionando porque se suponía que íbamos a correr hace 2 semanas. Se suponía que íbamos a correr hoy, pero no ha pasado. Entonces, más bien no me digas nada. Y él me dijo, di lo que quieras, pero igual vamos a correr. Y pasó. La segunda sesión de esta semana de fisioterapia
Me subí a esa caminadora y corrí. 1 minuto correr, 1 minuto caminar por 5 veces. Y estoy bien, estoy viva, estoy súper contenta. No soy corredora, pero me he dado cuenta de lo importante que es poder correr de vez en cuando. Especialmente cuando, no sé, uno está atrasado o va a llover, tiene que cruzar la calle. O sea, uno sí corre de vez en cuando, aunque no esté corriendo por entrenamiento. Y en realidad no sé si es felicidad. Creo que en realidad es alivio. Alivio de saber que sí me estoy moviendo para adelante y que la cadera está mejorando y que las cosas van a seguir mejor, ojalá. Estoy celebrando este logro muy, muy grande. La cadera se siente bien después de haber corrido, que también creo que es una parte muy importante porque no es solo el poder correr en ese momento, sino cómo se siente uno después. Subirme en esa caminadora y empezar a correr ha hecho mi mes. Y sí, con esa celebración y con esa nota positiva terminamos esta semana. Les mantendré al tanto de cómo va la semana 19. Hoy día es un día muy especial porque mi fisioterapista nos aumentó en el programa de recuperación que vamos a correr en el piso de verdad. Es lo mismo que he estado haciendo en la fisioterapia, 1 minuto de correr, 1 minuto de caminata, pero esta vez vamos a hacer 8 sets, así que estoy súper emocionada. Ok, bebito, ¿estamos listos? ¡Yay! ¡Estamos corriendo! ¡Estamos corriendo! ¡Qué emoción! Esta es una subidita, así que también estamos poniéndonos a prueba en la subida. Hemos terminado el tercero de los 8. Estamos como 29 grados centígrados, como sentir de como 34. Está súper húmedo. Y recién son las 7:30 de la mañana. Pero estamos bien. La rodilla me está molestando un poco, pero... No, perdón. La cadera me está molestando un poco. Estamos bien. Vamos por la mitad. Así que nos faltan solo 4. Vamos 6 completos, nos faltan 2. Probablemente estos 6 es lo que más he corrido en mucho tiempo. Yo no corro mucho, pero estoy bien, no me duelen las piernas, lo cual es súper raro, porque solamente cuando uno empieza a correr en la vida, las piernas duelen primerito. Último, gente, último, nomás si no comemos más. El día está cansado. Y yo tampoco es que me quedo atrás. Ya terminamos. No, dice ya no más. No me he secado el sudor para que se den cuenta que esto sí es de verdad. Lo logramos. Y lo más loco, lo más raro de todo, perdón, sí me tengo que secar. Ay. No me dolieron las piernas, como cuando uno corre, usualmente a mí al menos, a los 10 segundos me empiezan a doler las piernas. O sea, es como que los músculos dicen no y me empiezan a molestar. Pero esto no me molestó de esa manera. Probablemente fue porque caminamos por 20 minutos antes de hacer la corrida, o también hice los squats, o sea, hice calentamiento, pero estuvo bien. La cadera me molestó un poco cuando estaba caminando entre los sets, pero en general no está tan mal. Veamos cómo me siento más tarde. Prueba superada y estoy súper contenta, de verdad esto significa muchísimo para mí. Hola, hoy es el día después de la trotada que di. Son como 27 horas después y hoy día en la mañana me fui al bosque a caminar. Hubo como unas pequeñas montañitas, terreno irregular. Y estaba bien, o sea, me dolía un poco la cadera, que es el dolor que he estado aguantando durante las últimas semanas. Sin embargo, me metí al carro y al llegar, al bajarme, me empezó a doler horrible la cadera, con también dolor de la rodilla. Entonces esperé un poquito y como 10 minutos después el dolor se fue. Y de ahí, bueno, continué con mi vida, me senté a desayunar y cuando me paré me empezó a doler horrible la cadera otra vez. Y ahorita estoy con un dolor así como si me estuviesen metiendo un cuchillo. El dolor viene y va, pero es un dolor súper fuerte. O sea, creo que no había experimentado este dolor, inclusive antes de la cirugía. Así que ahorita voy a hacer mis ejercicios de fisioterapia y voy a confiar que eso me ayude. Parece que la cadera está un poco resentida de los trotes. Estoy editando el video de la semana 14 y 15
Y yo estaba tan feliz, estaba tan emocionada por el progreso y por la idea de poder seguir adelante con la recuperación y hacer cosas más difíciles, y había tanta ilusión y no sé qué pasó, o sea, inclusive es para mí difícil como acordarme exactamente de ese tiempo porque se siente tan lejos. Esta semana ha sido tan difícil que ni siquiera he podido contar cuánto tiempo ha pasado. Pero en algún momento las cosas se fueron al diablo. No podía caminar y estoy completamente decepcionada y estresada y triste y frustrada, y siento que este es uno de los momentos más oscuros de mi vida. Así que ahora lo que estamos haciendo en fisioterapia es bajarle el nivel completamente. Estamos de vuelta con los ejercicios de la semana 3 o 4. Esta última vez que tuve fisioterapia después de ver al cirujano, mi terapista se pasó básicamente moviendo la articulación durante casi toda la hora de fisioterapia, y eso me ha ayudado, siento que el dolor ha bajado un poco, pero ahora el otro lado de la cadera está doliéndome más, así que es como el uno mejora, el otro no. Siento que tomo un paso para tomar dos para atrás, es... ¡Ah! La recuperación definitivamente no es lineal, y esta es mi historia. Como ustedes ven, el día después de la corrida tuve un dolor bastante fuerte, y ese dolor se ha quedado por 5 días, al punto que en el 5.º día estaba rengueando por el nivel de dolor que he tenido. Entonces, en medio de ese tiempo, justo por coincidencia, tuve mi cita de 4 meses y medio después de la cirugía, y cuando mi cirujano se enteró que he estado con dolor por las últimas 3 semanas, más este dolor muy fuerte en los últimos días, él se preocupó mucho. Entonces me ha ordenado que me haga otra resonancia para ver qué es lo que está pasando. Él no me quiso decir nada más sobre qué podría ser. Tiene un par de teorías, pero no se puede elegir un plan de acción hasta saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Así que tuve mi resonancia y vamos a ver qué pasa, qué dice la resonancia, cuál es el camino para adelante. Es frustrante y difícil en la parte mental. Estar con dolor por periodos extendidos de tiempo definitivamente le afecta a uno. Me siento decepcionada, pero también al mismo tiempo creo que me siento aliviada, porque pensé cuando recién me dio este dolor que soy débil y por eso apenas corro me duele, pero parece que algo realmente está pasando ahí adentro. No soy yo la del problema. O sea, sí soy yo la del problema, pero no es mi culpa. Así que sí, mi salud mental ahorita está en crisis y estoy tratando de mantener una buena actitud, pero es difícil y hay veces que uno simplemente tiene que dejarse el pánico, desahogarse y después volver a recuperarse y seguir adelante. Lo que me está ayudando mucho es mi red de apoyo, que están contactándome todo el tiempo, familia y amigos, para ver cómo estoy. Pues vamos a vivir un día a la vez y veamos qué dice la resonancia. A ver, veamos qué dice aquí. Cicatrización, tejido cicatrizante, adherencias a lo largo del ligamento iliofemoral, enfocado de disigencia capsular. Tejido de granulación, distensión leve del glúteo medio y peritendinitis. Ok, adherencias, tendinitis, distensión, que creo que es básicamente un desgarre leve. Ahora entiendo por qué tengo tanto dolor. Estamos esperando que lleguen para ponerme la inyección, creo. Vamos a hacer un par de preguntas primero para asegurarnos que esto es lo que necesito. Se prendió. Esta es la máquina que van a usar. Creo que es un ultrasonido para saber dónde meter la aguja. Les cuento que es la noche después de la inyección. Tuve ya mi primera sesión de fisioterapia, así que ahora les quiero
explicar un poquito sobre cómo fue la inyección y también cómo fue la fisioterapia y cómo me estoy sintiendo en este momento. Entonces comenzamos con la inyección. Esta inyección de corticoides es la misma inyección que le ofrecen a uno cuando le diagnostican con esto y uno elige la vía no quirúrgica. En este caso específico, donde tengo las adherencias y las otras cosas también, la idea del corticoides es bajar la inflamación y bajar el dolor. Yo inicialmente, ignorantemente, pensé que la idea era también disolver las adherencias, disolver el tejido que está ahí adentro, porque eso es lo que los cirujanos plásticos hacen con las cicatrices que están afuera. Pero la inyección no es para eso. La inyección lo que va a hacer es bajar la inflamación y bajar el dolor. Entonces, mi mayor preocupación es si no estamos resolviendo el problema de raíz, que me garantiza que las cosas van a seguir adelante. Entonces he recibido diferentes explicaciones que todas son las mismas, pero cada persona tiene una manera distinta de explicar las cosas. Entonces he logrado entender un poco mejor cómo funciona la situación. Entonces la idea es que una vez que podemos sacarme de este momento de inflamación y mucho dolor, podemos seguir adelante con la fisioterapia y la recuperación. Y de hecho podemos ser inclusive un poco más agresivos con el movimiento de la cadera para poder ponerle en posiciones en donde antes la cadera no llegaba. O sea, abrirle un poco más, moverle un poco más, porque el corticoides bajaría la inflamación y me ayudaría con el dolor para poder resistir ese tipo de cosas. Y haciendo esas cosas se espera que el tejido de cicatrización o las adherencias empiecen como a romperse un poquito. No hay garantía de que esto se va a ir. La inyección no va a quitar esto, pero la idea es poder tener un poco más de tolerancia para seguir adelante con la recuperación. Y lo que dicen es que una vez que uno pasa como esta parte tan difícil, las cosas se ponen mejor, inclusive con el tejido ahí adentro. Entonces, alguien con una personalidad como la mía está muy confundida porque yo sigo pensando que el problema sigue ahí. Pero lo que entiendo es que si se puede hacer otras cosas alrededor, como fortalecer los músculos y lo que sea que me vayan a hacer, se puede controlar el tema de las adherencias, este tejido que está metido ahí adentro. Ahora, otra cosa que también me llama mucho la atención, que ha sido un poco difícil de digerir para mí, es que la estrategia es tratar el problema que más presión está poniendo, o sea, el problema más inminente, que en este caso es el dolor que yo tengo, con una solución a corto mediano plazo. Y una vez más, por favor, todo lo que yo les estoy diciendo puede que esté completamente incorrecto porque no entiendo muy bien lo que estoy hablando, pero les estoy contando para que ustedes mismos vean cómo puede ser esto tan confuso. Así que todo, por favor, tómenlo con mucho cuidado y piensen que yo también estoy confundido. Pero bueno, volviendo al tema. La idea de resolver este problema con una solución de corto mediano plazo es que si lo resolvemos así, hay la posibilidad de que en el futuro ya no me moleste. ¿Cómo? Magia negra, no sé. Esto es súper confuso para mí, pero la situación es que está comprobado con otros pacientes que ellos han tratado que esta inyección usualmente tiene éxito y después de que se puede eliminar la inflamación y el dolor, el paciente puede seguir adelante y cuando ya se va el efecto de la inyección, uno puede simplemente continuar con la jornada. Entonces, vamos a confiar, que es otro tema que me parece súper interesante aquí decir, que en estos momentos tan difíciles uno tiene que confiar al 100% en las personas con las que está tratando. Y probablemente mucha gente me dirá, no, es que uno tiene que hacer investigación y tiene que preguntar una segunda opinión. Y sí, todo eso es válido. Todo eso es válido para poder construir la confianza que uno tiene con el equipo con el que está trabajando. O sea, yo no soy doctora y hice mis preguntas, hice todas mis preguntas. Exhausté todas las dudas que tuve y tomé la decisión de seguir adelante. Así que vamos a ver cómo me va. Ahora, lo que me pusieron fue una inyección de corticoides con
un tipo de sedante también. Entonces la idea es que este sedante me va a dejar sin dolor por 12 horas y después de 2 o 3 días entre el corticoides a hacer su efecto. En este momento tengo muchísimo dolor, o sea, más dolor que hoy de mañana cuando entré a que me pongan la inyección. Y ya vamos a llegar a esa parte, pero déjenme describirles cómo fue la inyección. Básicamente estuve en el consultorio del doctor, donde uno de sus asistentes trajo una máquina de ultrasonido que le permitió encontrar exactamente dónde tiene que ir la inyección. Y de ahí me puso una anestesia tópica y me dio la inyección. Y eso fue. Y me dolió un montón, pero he estado con tanto dolor que ese dolor realmente ni siquiera fue así muy considerable. Un pinchazo de 30 segundos y se acabó la situación. Entonces, como les digo, en teoría yo debería ahorita estar bastante sedada, pero no lo estoy. En terapia física hicimos ejercicios muy suaves porque la idea no es crear más inflamación, pero lo que sí hizo mi fisioterapista fue moverme bastante la cadera para ver cómo va aumentando el rango de movimiento, y aumentó un montón. O sea, definitivamente esa cadera se abrió un montón, y creo que eso es lo que me está causando el dolor que estoy sintiendo en este momento, porque caminar me está matando, me duele muchísimo. Vamos a ver, tengo un diario de dolor que me mandaron a llenar, donde tengo que ir poniendo el nivel de dolor que tengo cada cierto tiempo, y la idea es que vaya bajando, pero creo que ellos se van a decepcionar un poco viendo mi diario de dolor. Vamos a ver cómo van las cosas. Como les digo, en este punto también es una cuestión de poner vibras positivas y pensar que esto me va a ayudar, porque la cabeza juega tanto en la recuperación, es impresionante. O sea, realmente si uno no está bien, no hay nada que se pueda hacer para arreglar las cosas. O sea, realmente uno tiene que poner esfuerzo, no solo en la parte física, sino en la parte emocional. Así que las mejores vibras. Esperemos que todo salga bien y les voy a mantener al tanto de cómo va este desarrollo. Aquí está donde le pincharon. Me pincharon justo al lado de una de las incisiones. Y aquí tengo como una reacción que me pasó de la curita. Pero así se ve. No es muy dramático. Estamos a punto de cumplir los 3 días después de la inyección de corticoides. Y realmente creo que está empezando a funcionar, porque me siento con mucho menos dolor. La movida de la pierna durante fisioterapia todavía me molesta, todavía me duele, pero en general el nivel de dolor en el que estaba antes versus el de ahora es mucho más reducido. Así que vamos a ver cómo van las cosas. Mi fisioterapista me dijo ayer que había hablado con el equipo del doctor y que ellos tienen un plan un poco más agresivo con la fisioterapia para aumentar la fuerza de mis músculos y creo que el movimiento. No estoy muy clara de lo que quieren hacer conmigo, pero creo que se vienen cambios. Creo que no he comprado Kleenex en probablemente 6 años o más. La verdad es que no me acuerdo, pero haciendo cálculos creo que es eso. Y hoy día me tocó comprar porque se me acabaron los Kleenex en el último mes. Y no es que sí, después de 6 años obviamente se te van a acabar los Kleenex, sino que comencé con paquetes nuevos y se me acabaron los Kleenex en este mes que pasó por la cantidad de llanto que he tenido. Así que no es que quiero ser dramática ni nada por el estilo, solamente quiero compartir esta parte también de la recuperación con ustedes porque es real. Y así sucede a veces, y la verdad es que espero que estos Kleenex me duren otros 6 años y no tener que volver a ese lugar tan oscuro en donde estaba antes. Ha pasado una semana desde la inyección y con eso voy a cerrar este video que cuenta los 5 meses después de mi operación de cadera. Me siento bien. El dolor no se ha ido al 100%, pero la intensidad y la frecuencia han bajado definitivamente. No siento que existe como un antes y después para decir ayer me dolía y hoy ya no. Probablemente fue algo más gradual, pero definitivamente siento que el dolor ha bajado bastante. La manera en la que la inyección funcionaba es que tenía una medicina que me iba básicamente a sedar esa parte de la cadera por 24 horas, lo cual no pasó conmigo. Yo sentí bastante dolor después de la inyección y 2 a 3 días después el corticoides iba a empezar a hacer efecto.
Entonces, como les digo, no siento que hubo un antes y un después, creo que fue más bien un movimiento gradual que me ha ayudado a sentirme mejor emocionalmente y obviamente físicamente. Y durante este tiempo he estado caminando bastante, alrededor de 8 o 10 kilómetros al día, entonces también entiendo que probablemente el dolor que tengo de la cadera tiene que ver un poco con la cantidad de pasos que he dado al día. Otro dolor que tengo todavía es en la parte de aquí, que es donde la tendinitis está. Entonces la idea es que también el corticoides ayude a bajar la inflamación y a bajar el dolor de la tendinitis. Y eso es, así es como me estoy sintiendo ahora. Hemos llegado al final del 5.º mes y tengo un par de reflexiones que quisiera compartir con ustedes de este mes, que probablemente ha sido uno de los meses más oscuros en mi vida. La primera reflexión es que no hay nadie a quien culparle de lo que pasó. No es mi culpa, yo no me excedí, no es culpa del cirujano error, mi fisioterapeuta no cometió un error. La generación de adherencias o tejido de cicatriz es normal y es parte de una cirugía como esta, es un riesgo que puede pasar. Todos nosotros generamos cierto tejido de cicatriz, algunos cuerpos lo hacen de una manera distinta, otros se toman más tiempo, generan de más. Yo soy una persona que tiene cicatrices, he tenido queloides, he tenido cicatrices un poco más gruesas, entonces no me llama la atención saber que hay adherencias aquí adentro, que mi cuerpo no se está pudiendo deshacer pronto. Entonces, realmente no hay nadie a quien culpar y no creo que tampoco tendría sentido o sería productivo encontrar un culpable en este momento. Lo que a mí me interesa es tener un plan para seguir adelante y no poner simplemente una curita en el problema, sino realmente poder arreglar la causa raíz para que mi recuperación pueda moverse para adelante y eventualmente sentirme libre de todo esto. Y estoy satisfecha con lo que estamos haciendo y con la decisión que hemos tomado. Y pues vamos a ver cómo se van dando las cosas y cómo los siguientes meses se van a ver. Y con esto mismo, la segunda recomendación que tengo es que es muy importante, y no solamente para una cirugía de cadera, sino que yo siento para muchas condiciones de salud, el manejar la incertidumbre. Esto está lleno de incertidumbre. Yo no sé qué es lo que va a pasar, no tengo una línea de tiempo, no tengo una agenda y tampoco la quiero más, porque me di cuenta que teniendo estas fechas que yo quería cumplir, simplemente me estaba añadiendo más presión y había más decepción cuando no se cumplían. La manera en la que yo he entendido, una vez más, no soy médica, así que este es el entendimiento que yo tengo desde el punto de vista ignorante, es que el tratamiento que estamos haciendo depende muchísimo del dolor. Entonces no es que hoy día me pusieron la inyección de corticoides y en 6 meses, si no funciona, me van a poner la inyección de ni sé qué y en 6 meses me van a operar para sacarme las adherencias. No. Lo que he podido entender de todo esto es que si llego a tener dolor, entonces tendremos que ver qué hacer. Si tengo dolor en 1 mes, probablemente tendrán que ponerme la otra inyección. Si tengo dolor en 9 meses, probablemente ahí me pondrán la inyección o probablemente no me la tendrán que poner porque no voy a tener dolor. Entonces, esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar puede a uno acabarle mentalmente. Es un proceso que genera muchísima incertidumbre y tenemos que aprender a manejarla de la mejor manera. Para mí, eso significa, como les dije ya, no tener fechas y simplemente vivir un día a la vez, porque es lo único que puedo hacer. Y ver cómo va el progreso poco a poco sin desesperarme pensando en el futuro. Y siento que como atletas también es mucho más complicado porque uno tiene el campeonato que se viene y tiene esta cosa y el objetivo que quería cumplir y todo, entonces queremos saber exactamente cuándo vamos a poder hacerlo. Con la naturaleza a veces no hay cómo pelear. Bueno, siempre es así. No hay cómo pelear con la naturaleza, no hay cómo acelerarle, no hay cómo presionarle. Simplemente tenemos que dejar que cure. Mi siguiente recomendación es no te aguantes el dolor. Y si bien es cierto, el dolor es parte de la recuperación y tampoco estoy sugiriendo que uno llame al cirujano o al fisioterapeuta apenas siente el más mínimo dolor, pero todos nosotros nos conocemos. Tú sabes cuánto dolor puedes tolerar y cuánto dolor es suficiente. Entonces lo que pasó conmigo es que estuve 3 semanas con dolor y estuve preocupada, sí. Ustedes van a ver en los videos, pero nunca
hablé más allá de eso, o sea, nunca lo tomé en serio, siempre pensé, me estuve engañando a mí misma, esto es parte de la recuperación, esto es parte de la recuperación, voy a ser fuerte, voy a ser fuerte, voy a ser fuerte, y resulta que probablemente hubiese sido mejor si hubiese dicho algo antes, porque eso ya era un síntoma de que tenía esas adherencias que me estaban empezando a molestar. Simplemente lo que estoy pidiendo aquí es que te conozcas a ti mismo y sepas cuánto es dolor tolerable y cuánto ya no es normal. Y que no te sientas mal al decir algo, porque somos las únicas personas que podemos defendernos y hablar por nosotras mismas. Y la última reflexión de esto es que es normal sentirse mal. Estamos pasando por un momento tan complicado emocional y físicamente que es normal sentirse triste, enojado, frustrado, deprimido, angustiado. Es completamente normal. Pero hay una línea muy delgada entre el sentirse mal y el empezar a sabotearse a uno mismo. Y yo crucé la línea. Mis pensamientos negativos están llenándome en la cabeza y eso definitivamente está afectando mi recuperación. Desde mi punto de vista, lo que yo siento es que el dolor es más intolerable, me genera más angustia, estoy más cansada, estoy más molesta, he dejado de tener el gusto de hacer las cosas que son parte de la recuperación, pero cuida de no irte al extremo en el cual te empieces a afectar a ti mismo, porque eso no tiene sentido para la recuperación y para tu bienestar. Y probablemente todo el mundo les ha dicho esto y les ha repetido, y a mí también me han dicho, la actitud es súper importante para la recuperación. Una actitud positiva va a llevarnos mucho más lejos que una actitud negativa durante la recuperación. Llámese para salir adelante, para hacer las cosas, para ir a hacer la fisioterapia, para que el dolor no nos afecte tanto. Súper importante tener una buena actitud, así que siéntete mal todo lo que tengas que sentirte, pero piensa que la idea es siempre volver a tener un poco de calma y paz. Y es súper difícil y yo lo estoy viviendo y no te estoy diciendo las cosas superficialmente, pero es una reflexión que me parece súper importante compartir con todos. Y con eso cerramos el mes 5 de esta jornada que ha sido difícil. Y si estás pasando por esto, lamento muchísimo y esperemos que todos lleguemos a ver el sol al final de esta oscuridad. Y si llevas 5 meses post operación y no te ha pasado esto, pues me alegra muchísimo, de verdad, de todo corazón. Sigue adelante con la recuperación, sea cual sea el caso, y pues nos veremos en el siguiente video. Chao.